Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Tengo una palabra de parte de Dios para ti. ¿Estás lista para recibirla? Si es así, empecemos. El día de hoy quiero que me acompañes al libro de Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es la justicia? En el plano terrenal, es decir, en el marco jurídico o legal, la justicia es la voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Quiénes son los encargados de administrar justicia? En este caso son los jueces. Los jueces, cuando una persona solicita mediante una demanda el cumplimiento de una pretensión conforme a derecho, lo solicita ante un juez. Este juez falla a favor de esa persona satisfaciendo sus necesidades, dándole lo que le corresponde. Pero el juez falla conforme a la ley, es decir, dicta una sentencia, la deja por escrito, basado en la ley. ¿Estamos claros hasta ahí? Trayendo ese ejemplo al marco de la palabra de Dios, la justicia es parecida. La justicia para Dios, la que está hablando en este versículo, no es en sí, en este caso, un ejemplo, que si alguien mata a otra persona, ay Dios, yo quiero que tú me hagas justicia, y aunque sí puede pasar, Dios te puede hacer justicia. Pero este versículo no se refiere en este sentido a esto. Este versículo significa la justicia, la palabra justicia, en este versículo significa la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Tomando el ejemplo que les dije antes. ¿Quién es el juez acá? El juez es Dios. La persona que se acerca a Dios se acerca con una necesidad, con una desesperación y con un hambre por la justicia de la palabra de Dios. Entonces el juez, que es Dios, satisface tus necesidades saciándote. Lo que tú necesitas, se lo pides a Dios mediante su palabra, que es la ley, y el juez, mediante sentencia por escrito, se basa en su palabra, que es la ley, y falla a tu favor. Es decir, te sacia y te da lo que te corresponde. ¿Qué te quiero decir con esto, mi amado hermano, amigo o amiga que me escuchas? Que si tú eres cristiano e hijo de Dios y tú no te acercas a leer la palabra de Dios con hambre y con sed, es decir, con desesperación por estudiar la palabra de Dios, por una necesidad de escudriñar lo que Dios tiene para ti mediante su bendita escritura, mediante su bendita ley, si tú no te acercas con esa desesperación, nunca vas a ser saciado. Dios nunca te va a responder, porque está escrito que solamente Él sacia a los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, los que tienen hambre y sed de su palabra, porque la palabra de Dios es justa y justifica, y por su palabra somos justificados mediante la sangre del Cordero. Amén. Entonces, si tú no te acercas a leer la Biblia con una desesperación, con un hambre, el hambre es una necesidad. Tú cuando te mueres de hambre quieres comer, pero si tú no te acercas con esas ganas a leer la Biblia, estás perdiendo el tiempo. Peor si dices ser cristiano y no eres de los que leen la Biblia. Pero tú cuando la lees, y la lees con hambre, Dios te va a saciar. Si tú la lees por compromiso, porque es un ritual religioso, estás perdiendo el tiempo, hermano. Dios nunca va a saciarte. Tenemos que cambiar ese estilo de vida. Ustedes dicen ser cristianos, igual que yo, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero si tú no te acercas delante de Dios con desesperación, estás perdido. Dios no te va a responder así. Dios responde, te va a saciar, por supuesto. Hay otro punto muy importante que quiero tocar aquí. Hay personas que dicen ser cristianas y leen la Biblia ahí medio a morir, medio están que se duermen ahí. Mira, no hagas eso porque Dios no te va a responder de esa forma. Tienes que leerla de forma desesperada. Es decir, si tú eres cristiano, abre la Biblia
estúdiala, medita. Por ejemplo, lee un capítulo y si hay algo que no entendiste, el que tiene hambre y sed, busca, escudriña, investiga, pregunta a alguien que sabe, pregunta a 2, 3, 4, 5, hasta 10 personas que sepan y investiga más, va a internet, traduce, se va a los originales, al texto, las palabras, trata de traducirlas. Esas son las personas que tienen hambre y sed de justicia. Pero hay cristianos que leen la palabra de Dios y no entendieron esta palabra y cogen y cierran la Biblia y ahí quedaron, ahí murieron. Eso no demuestra una desesperación de Dios, de tu parte hacia Dios. Por esa razón hay personas que hoy en día carecen de conocimiento de la palabra de Dios, porque no tienen hambre y sed de su palabra. Hay otros que en cambio no son cristianos, que son cualquier persona, cogen y leen la Biblia de una forma desafiante y dicen, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia para mí es un libro histórico, un libro literario y cuántas cosas más que dicen. Y ellos buscan su propia verdad sin hambre, sin necesidad, y Dios no los sacia. Los sacia su propio ego, orgullo y corazón. Y ahí vienen las herejías y las blasfemias contra Dios y contra su palabra. Porque como no se acercaron de la manera correcta a leer esta bendita palabra, sencillamente su propio corazón los engaña. Y la misma palabra de Dios dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo entenderá? Y ellos dicen, no, la Biblia a mí me parece que se contradice mucho y cosas así. Tiene aparentes contradicciones, pero no se contradice. Si tú no te acercas con hambre y sed, sencillamente vas a terminar más confundido que el diablo. Ellos se creen sabios y terminan más confundidos que el diablo. Entonces, eso es en cuanto a este tipo de personas. Los cristianos, los que sí siguen a Jesús, los que aman a Jesús, tienen ese error que cuando leen, no investigan, no escudriñan, no indagan, ahí se quedan. Hay personas que ni siquiera les gusta leer y dicen ser cristianos. Mucho cuidado, tú que me escuchas. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso hoy en día hay predicadores que predican cualquier barbaridad y todo el mundo a todos le dice amén, amén, amén. No saben ni a qué le dicen amén. Que viva el diablo, amén, dicen. Imagínense, estoy exagerando, pero eso es por la falta de conocimiento. Tú como cristiano, el peor error que puedes cometer es que cuando leas la palabra de Dios, un versículo lo asocies con una prédica que a ti te gustó o que tú escuchaste. No. Cuando tú leas la palabra de Dios, asóciala a lo que Dios te quiere decir en ese momento. Olvídate de la prédica que escuchaste, de lo que alguien te dijo. No, lo que Dios te está hablando en ese momento. Pero antes de leerla, tienes que pedirle en oración a Dios que te dé sabiduría e entendimiento. ¿Ok? Entonces, si tú lo haces de la manera correcta, créeme, te lo garantizo, tú vas a salir de la ceguera espiritual y tus vendas espirituales van a caer y vas a poder ver de una mejor manera. ¿Ya? Y si tú quieres que Dios te responda, no esperes que te lo responda en sueños, aunque sí lo puede hacer. En su palabra te va a responder todo lo que tú quieras, siempre y cuando te acerques de la manera correcta. Porque escrito está, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si Dios lo permite, nos vemos en un siguiente video. Que Dios te bendiga.